sobre el valor apostólico de la vida contemplativa. ¿Por qué una contemplativa? No digo un alma contemplativa, eso nunca lo he dicho, porque almas contemplativas debemos serlo todos. Digo una contemplativa profesional, o sea, alguien que es contemplativa por profesión, porque ha hecho profesión pública, oficial, perpetua y solemne de ser contemplativa en la Iglesia. Entonces vamos a ver ahora no solo por qué la contemplativa debe ser apóstol, o sea, es apóstol, debe ser lo que es, sino que vamos a ver cómo debe serlo. Y vamos a verlo según 4 puntos de vista. La contemplativa debe ser apóstol, está llamada a ser apóstol, su misión, su vocación, su especificidad eclesial es ser apóstol por vía de amor. Esto ya lo hemos visto esta mañana un poco, pero vamos a darle otro enfoque. Por vía de amor, por vía de oración, por vía de sacrificio y por vía de ejemplaridad. El apostolado contemplativo es un apostolado eminentemente caritativo. ¿Qué monjita más caritativa? Porque cuida enfermos, porque atiende niños, porque sí, mucho, muy caritativa. Pero es que entonces la caridad de la contemplativa es menor, porque en principio es mayor, puesto que las obras espirituales están por delante de las corporales, dice Santo Tomás. Y la primera de las obras de misericordia o limosnas espirituales es rogar a Dios por vivos y difuntos. De manera que, ¿qué monja más caritativa? La contemplativa, si lo es de verdad. Porque el amor teologal es la primera y principal y más eficaz de las obras apostólicas en la Iglesia. Y este es el oficio de la contemplativa. El amor teologal es, ya lo hemos visto estos días y lo sabemos, la virtud reina, la virtud excelentísima, la caridad. El primer mandamiento nos lo dice Jesús. Para San Pablo, la mayor virtud y el mejor camino, dirá a los corintios, aún os voy a mostrar un camino mejor. Cuando ha descrito todos los carismas de la Iglesia, termina diciendo, 1 Corintios 12 y 13, todo esto muy bien, pero aún os voy a mostrar un camino mejor. Y viene la caridad. Si diera todo lo que tengo a los pobres, hiciera todo, pero si no tengo amor, agapé, no eros, sino agapé, caridad. Si no tengo caridad oblativa, donación de mí mismo, no de mis cosas ni mi tiempo, de mí mismo, entonces nada soy. Todo me falta. Por tanto, esta es la caridad de las caridades, la divinización de los hombres a base de enamoramiento divino. Y esta es la mejor parte. Por eso, leyendo estas líneas de San Pablo a que hemos aludido, aquella joven carmelita francesa de 20 y pocos años descubrió su vocación y se alza como la gran doctora de las almas contemplativas, Teresita. Al fin, la caridad me dio la clave de mi vocación, dice ella. No me la dio el estudio de la teología mística, no me la dio ni siquiera la práctica de la oración, no me la dio la clausura, ni el silencio, ni la vida fraterna en sí misma, sino la caridad me dio la clave. Clave significa llave, clavis, en latín es llave. Entonces la caridad es la que nos abre la puerta de nuestra verdadera vocación. Comprendí que si la Iglesia tenía un cuerpo compuesto de diversos miembros, no podía faltarle el más necesario. Comprendí que la Iglesia tiene un corazón y que este corazón está ardiendo de amor. Y comprendí que el amor únicamente es el que imprime movimiento a todos los miembros, que si el amor llegara a apagarse,
Ya no anunciarían los apóstoles el Evangelio. Los mártires rehusarían derramar su sangre. Nadie haríamos nada sin el amor, por poco que sea y por manchado que esté. A todos nos mueve el amor. Todo lo que mueve es el amor. El mundo lo mueve el amor. Y a la iglesia lo mueve el amor. Y por eso es la clave. El corazón es la clave. Comprendí que el amor encierra todas las vocaciones, que el amor lo es todo, que abarca todos los tiempos y lugares, porque es eterno. Teresita está sublime, en cualquiera de sus párrafos. Yo ahora ando detrás, mire que he dado ejercicios con temarios diversos, por no aburrirme siempre con lo mismo. Ando detrás de dar uno con las cartas de Santa Teresita, porque en Teresita cada frase es un tesoro. Pero nada es comparable al manuscrito B, la carta a su hermana María del Sagrado Corazón. Estos párrafos son inigualables. Hubieran bastado para hacer la doctora de la Iglesia, la tercera mujer doctora, después de Teresa de Jesús y Catalina de Siena, la que hizo el número 34 de los doctores, Teresita. Y en un transporte de alegría delirante exclamé: «Oh Jesús amado mío, al fin he hallado mi vocación es el amor. Este es el lugar que me corresponde, en la Iglesia, el lugar que me habéis señalado vos mismo. En el corazón de mi madre, la Iglesia, seré el amor, y así lo seré todo». Este remate, esta conclusión, este argumento, es el que da sentido a la vida de una contemplativa. Cuando el mundo, y no pocos eclesiásticos, creen que usted en la Iglesia no es nada, la realidad es que usted en la Iglesia lo es todo, porque lo abarca todo. Y es una pena que aspire usted a abarcar menos que todo. Y eso es lo que hace, y perdonen mi franqueza, que naufrague la santidad de no pocas contemplativas, que no aspiran al todo. Y el todo se tiene cuando estás empapada de Dios, como dice nuestro Padre San Francisco. Deus meus et omnia, mi Dios y mi todo, Dios mío y todas las cosas. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Esa frase de San Francisco es de una profundidad teológica y antropológica y metafísica extraordinaria. Deus meus et omnia, Dios mío y todo, todo, porque te tengo a ti. No hay fronteras, no hay cortapisas, no hay limitaciones. Pues así lo seré todo en la Iglesia, dice Teresita, una chiquilla de 20 y pocos años que no había ido nunca a cursillos ni a zarandajas, ni falta que le habían hecho, como a ninguna santa le han hecho falta a ninguna. Quizás no lo hubieran sido santas a base de congresos y federaciones, pero oraban, llamaban, hacían penitencia y practicaban la virtud, se formaban bien también, se formaban, que no hace falta salir para formarse. Así lo seré todo. Y se acabó. Esta es la suma del amor en la vida de la Iglesia. Mire que hemos estado dando vueltas a los temas de la suma teológica. Al final, la suma de las sumas, el compendio de los resúmenes de todos los posibles temas es este: el amor. El amor que es, como estamos cansados de oír, pero no sé si de creer, el alma de todo apostolado. Qué bonito ese libro que tendrían que leer tantas veces los seminaristas y tendríamos que leer los sacerdotes, de Don Chotard, un clásico. El alma de todo apostolado. El alma de todo apostolado no es el genio que se tenga, la gracia, el don de gentes, los medios humanos que se pongan. El alma de todo apostolado es la oración y el amor. El amor. Por eso las contemplativas dilatan la Iglesia con una fecundidad apostólica, misteriosa, pero muy real, muy real. Miren cómo lo escribe esa gran alma, aquí medio vecina de ustedes, donde estamos, la Madre Teresa María Ortega.
tiene unos libros, esta mujer tiene unos escritos maravillosos, yo lo leí cuando era seminarista, Canto rodado y algunas cartas, y me dio garantía saber que era dirigida espiritual de don Baldomero Jiménez Duque, pero la verdad que después no he vuelto a leerla. Me llamó mucho la atención entonces, saqué unas fichas, apunté algunos pensamientos de ella, una mujer de una profundidad extraordinaria. Y tiene uno de los libros, fíjense qué título tiene el libro, Sí, Dios. Así se titula el libro, Sí, Dios. Y en ese libro dice, Dios tiene derecho a poner en el alma de muchos una vocación donde se fabrique amor a gran escala, amor desinteresado, amor sin medida para lanzarlo sin precio, amor, mucho amor para repartirlo entero, gastándolo todo sobre cada hombre, sobre cada asunto, sobre cada problema. Dios tiene derecho a dar esa vocación especializada en fabricar amor sin concreciones y sin condiciones. Dios tiene derecho a regalar al mundo una vocación de amor, ofreciéndole sin número ni medida amor a fondo perdido, para que lo recoja quien pase, para que al pisarlo los hombres noten que algo está ocurriendo en su existencia, aunque no sepan lo que es. Esta es la misión de la contemplativa, regar amor, lanzar amor, empapar el mundo de amor. Por eso lo primero que tiene que empapar es su comunidad. Lo primero que tiene que empapar es a sí misma, porque quien no se ama a sí mismo no ama a nadie. Mucho cuidado con eso. Quien no se ama a sí mismo no ama ni a nadie ni a Dios. Lo primero que hay que hacer es amarse a sí mismo, renunciarse a sí mismo, odiar el propio yo en lo que éste tiene de enemigo, como carnalidad, pero aceptarte y amarte y quererte santo como a un hijo de Dios muy querido, eso sí. A la persona que vive rechazándose a sí misma, que rechaza su temperamento, que rechaza su infancia, que rechaza su nariz, que rechaza el timbre de su voz, que rechaza sus andares, que rechaza que no valgo para nada, hombre, para algo valdrás. Hay que aceptarse, esto es muy importante, y estar en paz consigo mismo. Si estás en guerra contigo mismo, mal. Hay que tener una cierta armonía, un cierto equilibrio interior. Digo un cierto equilibrio porque una ventanita al cierzo todos tenemos, pero un cierto equilibrio. Y entonces, cuando tú dices sí a ti mismo, puedes decir sí Dios y sí al prójimo, y das amor en tu comunidad y lo recibes. Porque la persona que no da amor es porque también se incapacita para recibirlo. Y es un puercoespín. Entonces hay que saber dejarse amar, amar con naturalidad. Y eso no quiere decir todo el día sonriéndonos. Eso quiere decir que saltan chispas, pero luego se sonríe, se pide perdón y se ha terminado. Y ahí se funciona amando. Amar también quiere decir perdonar, pues si no sería un amor muy aburrido, siempre en el mismo plano. No, hay subidas y bajadas, pero siempre triunfa el amor, como en un matrimonio, como un padre con un hijo. Un padre nunca puede dejar de amar a su hijo, pase lo que pase. Y pueden pasar cosas terribles, pero ese amor no se rompe. Bueno, pues nosotros tenemos que saber amar así. Y ustedes son madres. Ustedes están llamadas a ser madres espirituales, a ejercitar la maternidad de una manera preciosa y delicadísima y virginal y oblativa. Pues esto es el amor, esto es el amor. Santa Catalina de Siena se encaraba con nuestro Señor, qué mujer. La mía natura es fuoco, decía ella misma, mi naturaleza es fuego. Qué mujer, Catalina. Acabo de leer una vida de ella y cada vez me gusta más lo que es los éxtasis, los diálogos. ¿Qué Catalina necesitábamos hoy? Pues aquella muchacha, que también era una muchachita, murió a los 33 años, le está pidiendo una vez y otra a nuestro Señor cosas por las almas, conversiones, y le dice: ¿no sois vos el que me ha dado este amor por las almas? Pues o me lo quitáis o me concedéis lo que os pido por ellas. Esto es hacer valer los derechos de esposa sobre el corazón de Jesús. Me dijo nuestro Señor, dice Santa Teresa,
que pues era su esposa, que le pidiese, que todo me lo concedería. Y le dijo más. Esto lo cuenta en una cuenta de conciencia y luego en otra le dice el Señor, ya sabes el desposorio que hay entre ti y mí, y habiendo esto, lo que yo tengo es tuyo. Santa Catalina de Siena muchas veces cuando rezaba y pedía por almas, era tan cara dura con nuestro Señor, tenía tanta confianza con Él y un sentimiento esponsal tan vivísimamente amoroso con nuestro Señor, que le decía, mira, tal cosa, por tal pecador, por tal los cardenales, que estaba todo podrido en aquella iglesia y en fin, y el Papa le decía al dulce Cristo en la tierra algunas veces, otras veces lo ponía a tiritar al Papa en las cartas que le escribía, porque era amante de la verdad, no idolatraba a nadie. Y entonces terminaba de pedir y le decía al Señor, lo doy yo, lo quiero. Ya está, así terminaba diciendo, que lo quiero, que te enteres. No soy tu esposa, pues lo quiero. Movida por el amor. Es más precioso, dice San Juan de la Cruz, delante de Dios y del alma un poquito de este puro amor. Y más provecho hace a la Iglesia, aunque parece que no hace nada, que todas esas otras obras juntas. Esto no se lo cree casi nadie. Vivimos en la herejía del activismo. Vivimos en una mentalidad pelagiana, voluntarista, resultadista. Lo que cuenta es lo que produce, lo que se pesa, lo que suena. Estamos llevados de la mentalidad del mundo, tenemos que tener mucho cuidado con eso. Un santo hace más por la Iglesia que 500 millones de payasos como los que estamos moviéndonos para arriba y para abajo, que no hacemos más que el tonto. Un santo son los que cambian. Eso es porque viven en el amor, no en el amor propio, sino en el amor de Dios. Cuando algún alma tuviese algo de este grado de solitario amor, grande agravio se le haría a ella y a la Iglesia si, aunque fuese por poco espacio, la quisieran ocupar en cosas exteriores o activas, aunque fuesen de mucho caudal. Adviertan pues aquí los que son muy activos, que piensan ceñir al mundo con sus predicaciones y obras exteriores, que mucho más provecho harían a la Iglesia y mucho más agradarían a Dios, dejando aparte el buen ejemplo que desearían si gastasen siquiera la mitad de ese tiempo en estar con Dios en oración. Cierto, entonces harían más y con menos trabajo con una obra que con 1000, mereciéndolo su oración y habiendo cobrado fuerzas espirituales en ella. No se puede decir mejor de como aquí lo dice San Juan de la Cruz. Por tanto, apostolado de la contemplativa por vía de amor. Segundo, por vía de oración, que es una obligación común a todo bautizado la oración, pero la contemplativa es profesional de la oración. La prueba está en que cuando alguien quiere algo, no acude a cualquiera, acude a un convento de clausura. Por teléfono les pasará a ustedes mucho, por carta, porque aquí personalmente, gracias a Dios, veo que no viene casi nadie, están muy tranquilas de locutorio, que es uno de los cánceres de las monjas, el locutorio. Pero por teléfono y por todo le pedirán muchas veces. A mí me lo piden todos los días porque la gente confía también muchísimo en la oración del sacerdote. Pero no creo que porque nos vea tan piadosos y tan santos como las ven a ustedes, sino sobre todo porque nos ven en el altar. Y cuando ve a un hombre celebrar la Santa Misa, entonces el cielo tiembla. Eso yo siempre lo prometo y lo procuro recordar al día siguiente en el altar, sino que mi ángel de la guarda me lo recuerde. Las intenciones que me encomiendan todos los días, de media docena yo creo que no bajan. Por el teléfono hoy te dicen de todo. Los muertos, desde luego, todos los días uno, como conoce uno tantísima gente, y la gente tiene la mala costumbre de morirse, que no acaban de perderla, porque yo no sé cuántos siglos viene durando esa costumbre de morirse, pero no se acaba. La gente se muere y se muere, y entonces te pide por los muertos, pero aparte por 1000 cosas que te encomiendan, ¿no? Así es que, ¿dónde acude la gente cuando quieren obtener algo del cielo? A un convento de clausura, a las contemplativas, porque son profesionales de la oración, profesionales de la oración.
Habría que decir tanto de la oración por medio de la cual es apóstol la contemplativa. Podríamos decir tanto. Miren, en una alocución a las abadesas benedictinas, lo que decía Pablo VI el año 66. Vuestra vocación monástica requiere la soledad y la clausura, pero por ello mismo no debéis consideraros nunca aisladas y sustraídas a la solidaridad con toda la Iglesia. No estáis separadas de la comunión eclesial. Sois distintas según el diseño especial de vuestra vida religiosa. Y tenéis que traducir en oración y penitencia las grandes causas de la Iglesia. Mirad si tenéis asegurado vuestro puesto en el corazón de la Iglesia. Vuestra misión os hace las predilectas de ese corazón. La ley evangélica de la oración es una ley de insistencia. El Señor compara la oración de petición a la viuda importuna. Al menos por quitármela de encima, le daré lo que me está pidiendo, para que me deje tranquilo. También nuestro Señor nos dice, tenéis que orar siempre sin desfallecer. ¿Quién es esa pesada de la oración en la Iglesia? ¿Quién es esa infatigable de la petición y de la intercesión? La contemplativa. La contemplativa, que tiene que ejercer su apostolado por vía de oración intercesora, según una motivación caritativa. Dice Santo Tomás, siempre volvemos a recurrir a la Suma Teológica, en este caso de nuevo hablando de las virtudes, hablando de la religión, como veíamos estos días, hablando de la oración, en la Secunda Secunde, cuestión 83, dice Santo Tomás, cuanto los santos del cielo son más perfectos en la caridad, tanto más oran por los viadores que pueden ser ayudados por sus oraciones. Y cuanto son más íntimos a Dios, tanto sus oraciones son más eficaces. Si una monja franciscana, como son ustedes, no es santa, es porque se empeña. Porque el patriarca de ustedes y de media iglesia, porque el seráfico padre San Francisco es padre espiritual de media iglesia, porque la espiritualidad franciscana ha empapado todo, pues San Francisco es uno de los hombres más parecidos a Cristo que ha habido en la Iglesia, más abrasado en amor, el estigmatizado, no cabe más identificación con Cristo, y es una vida absolutamente cristificada la de San Francisco. Si San Francisco le llamamos el seráfico padre, porque de los 9 coros de los ángeles, los serafines son los que más se abrasan en amor, los que más cerca están del trono de Dios, por eso se le llama seráfico a San Francisco, pues es porque está totalmente inflamado en amor. Pues según dice Santo Tomás, los santos que en el cielo son más perfectos en la caridad, tanto más oran por los viadores, por los caminantes, los peregrinos que estamos en esta tierra, que pueden ser ayudados por sus oraciones. Y cuanto son más íntimos a Dios, tanto sus oraciones son más eficaces. Una clarisa tiene a San Francisco y a Santa Clara, orando por ella como padres suyos, que son. Entonces la ayuda ya está. Si se empeña es que se atornilla en el camino para no moverse, como ese niño rebelde, desobediente, indócil, que ni anda él ni deja andar a la madre, dice San Juan de la Cruz, que lo quiere llevar la madre en brazos, y como Dios nuestro Señor hace con nosotros, y ni él se deja llevar ni puede andar porque no sabe. Y a veces somos así.
Y entonces de la doctrina del doctor angélico, de Santo Tomás, ¿qué se deduce? Primero, que cuanto un cristiano es más caritativo, que tiene más caridad, tanto más ora por sus hermanos necesitados. Y segundo, que cuando un alma está más llena de caridad, más intimidad tiene con Dios y por tanto su oración es más potente, su intercesión es más poderosa. Por tanto, en la medida en que usted sea de veras contemplativa, sobresaldrá en amor y en santidad y por consiguiente en unión con Dios, en intimidad con Él y en influencia sobre su corazón. ¿Por qué podía decir Santa Catalina con toda su santísima desvergüenza delante de Dios: lo doy yo, lo quiero? Porque estaba llenísima de Él y de su amor y no quería más que lo mismo que quisiera Él. Por tanto, su oración de intercesión ya estaba prevista eternamente por Dios para concederle lo que ella pedía. Y una oración potentísima la de Santa Catalina, hasta el punto de que logró traer la corte pontificia, el Papa de Aviñón, que llevaba 70 años en Aviñón, y nadie pensaba que hubiera continuado el Papa y toda su corte en Francia, y ella le devolvió a Roma. A base de cartas, sí, a base de visitas también, pero a base sobre todo de oración, una oración potentísima. Una muchachita de 20 y tantos años, a la que todos sus seguidores, gente de letras, de cultura y poetas y gente importante, le llamaban mamá, porque era su madre espiritual. Hasta ahí llega el influjo de un alma santa. Tercero, la contemplativa es apóstol por vía de sacrificio. Ya hemos dicho, por vía de amor, por vía de oración, por vía de sacrificio, porque el amor cristiano y la oración evangélica son inseparables de la cruz, porque son inseparables de Cristo. Y el amor que llevó a Cristo a la cruz lleva al cristiano y a la contemplativa a la concrucifixión. La vida cristiana o es una vida crucificada con Cristo o no es vida cristiana. La contemplativa es un alma inmolada. En el año de su muerte, en 1914, San Pío X escribió una carta al prepósito general de los carmelitas descalzos y le decía en esa carta: es verdad que escogen una profesión de vida nunca suficientemente alabada aquellas mujeres que, prefiriendo la desnudez de la cruz a las riquezas, halagos y delicias del mundo, se encierran en el silencio del recinto sagrado. Se inmolan como víctimas gratas a Dios en el ara de la penitencia cristiana por el fuego de la caridad. Y aunque ignoradas en este mundo, no cesan de implorar día y noche la salvación de los hombres. Por eso, cuando en la Constitución que citábamos esta mañana, de 1950, del venerable Pío XII, Sponsa Christi, habla el Papa de los modos principales del apostolado de las contemplativas, un poco lo tomo, no todo, pero bastantes cosas tomo de aquí al enumerar estos 4 puntos que les estoy dando, porque esa tiene párrafos muy bonitos, esa Constitución, y entonces dice Pío XII que uno de los modos principales de apostolado de la contemplativa es el espíritu de sacrificio, de tal modo que a las mortificaciones provenientes de la vida común y de la fiel observancia regular, por este orden, la primera penitencia, la vida común, lo que me viene dado ya marcado por mis constituciones, por mi comunidad, por la obediencia a lo que me encomienda. Eso es lo primero, cumplir eso con perfección. Ser puntual a la campana y a los actos de comunidad y fielmente obediente. Y la que hiciera eso no necesita más milagro para que la canonicen. Y dice Pío XII, a las mortificaciones de la vida común y de la fiel observancia regular se añadan otros ejercicios de abnegación propia, ya prescritos en la regla o constituciones
ya enteramente voluntarios, con los cuales se complete lo que falta a los padecimientos de Cristo en favor de su cuerpo, que es la Iglesia. O sea, esta es la penitencia de una monja. Primero, cumplir lo que le exige su vida, no hacer castillos en el aire. Cumplir eso con amor, con delicadeza. El aislamiento de la clausura es una penitencia, aunque se llegan a acostumbrar a él, o no que se acostumbran, que son llamadas a él por vocación, y lo que les resulta enojoso y pesado es lo otro, salir al mundo. Decía Santa Teresa que estaban como peces fuera del agua deseando volver a su clausura cuando salían a fundar, y entonces no salían a otras cosas. Gracias a Dios no había que salir a médico porque no había hospitales, ni había quimioterapias, ni habían inventado todo esto que es lo que nos hace vivir hoy en danza y aguantar hasta los 90 años. Entonces se ponía la monja mala a los 50, 3 días y se moría y adiós. No salían a más nada, ni ellas ni nadie. El mundo ha cambiado totalmente, claro. No vamos a pretender vivir como entonces. El mundo ha cambiado totalmente. Pero cuando salían a fundar, estábamos deseando volver. Bueno, pues la clausura, no cabe duda que a veces puede ser un elemento de penitencia, cuando no puedes abrazar a tus padres, a tus seres queridos, en fin. Y el silencio también a veces pues es costoso. La práctica fiel de la pobreza, de la obediencia, a veces es costoso. La austeridad en medios indispensables que otras personas tienen, de comodidad, yo qué sé, 1000 cosas. Y luego ayunos, en fin. Pues ese es el otro cauce de apostolado de la contemplativa. Miren lo que escribe otra gran contemplativa, también desconocida, don Baldomero Jiménez Duque. Yo no sé si un poco exageradamente, ¿qué quieren que les diga? La pone como un triunvirato, digamos una trilogía, un trío, junto a Santa Teresa y San Juan de la Cruz, a Sor Ángeles Orazu. Baldomero la considera muchísimo. Yo debo decir que la he leído muy poco, pero tiene algunas cosas sublimes, sobre todo con la intimidad con la Virgen como artífice de su vida espiritual. En fin, bueno, pues en ese libro suyo, que recoge muchos de sus escritos, en fin, Vida espiritual, dice esta venerable concepcionista: tengo hambre de sufrimientos. No puedo vivir privada del inestimable tesoro de la cruz de Jesucristo. Ven, Dios mío, Espíritu Santo, condúceme al Calvario. Clávame en la cruz de mi Dios humanado. Identifícame con Él en su acto de amor supremo al Padre y a la humanidad, que redime con su muerte expiatoria. Esto es un suspiro, debe ser un suspiro de toda alma contemplativa y de toda monja contemplativa. Ser para el Verbo encarnado, según dice Sor Isabel de la Trinidad, como una humanidad suplementaria, en la cual pueda renovar todo su misterio. Y su misterio es un misterio de dolor, no lo olvidemos. Y si yo me ofrezco a Él como una humanidad de suplemento, es para que Él pueda continuar lo que no puede ya en su humanidad glorificada, que es el dolor. Por eso, huir luego del dolor es de cobardes. Buscarlo por sí mismo no. Buscarlo como tal dolor no tiene valor. Tiene valor como cauce de unión con Cristo, y en ese sentido es cauce de apostolado de la monja contemplativa. Soy demasiado pequeña, dice Santa Teresita, para hacer grandes cosas, y mi locura consiste en esperar que tu amor me acepte como víctima. Permaneceré con los ojos clavados en ti, aunque quieras que sea por mucho tiempo. Consiento en ser presa de tu amor. Espero que un día te abalanzarás sobre mí y, arrebatándome hacia el hogar del amor, me sumergirás al fin en aquel abismo llameante para que sea por siempre la víctima sagrada. Son aspiraciones, son suspiros, son deseos y anhelos tan sublimes que a veces nos consideramos como muy lejos de ellos, que no, que son para nosotros, que no son inverosímiles. Este es el camino de una contemplativa. Amor, oración, sacrificio. Y por último, y vamos terminando, como
como cuarta vía del apostolado que debe ejercer una contemplativa, invisible, insonoro, pero realísimo y fecundísimo, el apostolado contemplativo de ejemplaridad. Ejemplaridad. En ese punto 39, que ya hemos citado esta mañana, de la Constitución Apostólica Sponsa Christi de Pío XII, dice el Papa, de los pocos papas del siglo XX inexplicablemente no canonizados, que ahora tenemos tantísimas canonizaciones, y Pablo y Pío XII no, pero en fin, pues dice que el apostolado de la contemplativa consiste en el ejemplo de perfección cristiana. Ejemplo, porque su vida, aun sin uso de palabras, continua y subidamente lleva a los hombres a Cristo y a la perfección. Y para los buenos soldados de Cristo es como estandarte o guión que los excita al legítimo combate y los estimula a la corona. ¿Cuántas veces a los sacerdotes, yo de mí sé decirlo, nos pasa así? Estás con cierto cansancio, con ciertas dificultades, que las tenemos porque tenemos que luchar a veces muy solos de los nuestros, no digo solo de la gente, solos de los nuestros, que es lo peor. Y entonces estás como en esa batalla y miras al abanderado. El abanderado es el que lleva en alto el estandarte, el pendón, el confalón. Y entonces, cuando los del ejército de ese lado lo miran y saben dónde tienen que ir y con quién tienen que ir. Si el abanderado cae, se desperdiga el ejército y se desconcierta. Tiene que subir otro al caballo y tomar la bandera. Bueno, pues a veces el recuerdo de una monja contemplativa para un sacerdote, yo les puedo decir esto, supone eso. Porque tú dices, si ellas no caen, si son mujeres y están ahí 40, 50, 60 años y su vida de penitencia, de silencio, si ellas no caen para sostenerme a mí, ¿cómo voy a caer yo? Esto es lo que dice ahí Pío XII. Ustedes fíjense qué imagen tan preciosa y tan exigente, ¿eh? Para los buenos soldados de Cristo, la contemplativa es como el estandarte o guión que los excita al legítimo combate y los estimula a la corona. Ese es el apostolado suyo de ejemplaridad, querida monja contemplativa. Ese es el apostolado que nos sirve a los demás. Los contemplativos, dijo en una alocución a los benedictinos Pablo VI, dijo preciosamente, los contemplativos, Pablo VI quizá haya sido de los papas del siglo XX, o sin quizá, que mejor haya escrito. El italiano de Pablo VI es una delicia. Y Pío XII también se expresaba muy bien, pero un poquito demasiado redundante, un poco tirando arcaico. Pero Pablo VI es un italiano precioso. Y luego ya a partir de entonces los papas no han escrito bien porque escriben cosas muy buenas, muy interesantes, muy bonitas. Pero la forma ya no es tan literaria, la forma es pesada. Las encíclicas de Juan Pablo II son monumentales, son extraordinarias, de una densidad teológica fuera de serie, pero duras de leer porque no son bonitas literariamente. Pero Pablo VI escribía preciosamente, literariamente, muy bonito. Bueno, pues dice, a los benedictinos les dice Pablo VI, sois los vigías del crepúsculo de la vida actual y los profetas de la aurora que aguarda a los fieles. Esa es una contemplativa. La vigía del crepúsculo, esto está... La tarde viene deprisa, dice el cardenal Sara en ese libro que habrán leído ustedes, porque tienen que leer al cardenal Sara. Y a poca gente más. Hoy no se puede ni escuchar ni leer a casi nadie más. Nada más que a los santos, y los santos son pocos. Bueno, pues eso dice, la tarde, el día se acaba, no sé cómo es la traducción del título italiano, no me acuerdo, pero en fin, se anochece, se hace tarde y anochece. Y entonces en ese crepúsculo de la sociedad actual, totalmente paganizada y sin Dios, ustedes son los vigías, las que no duermen,
las que están ahí alerta para avisar de los peligros, y al mismo tiempo los profetas de la aurora que aguarda a los fieles. Porque en España empieza a amanecer, que cantábamos, y volverá a reír la primavera. Y entonces ustedes tienen que estar pendientes de eso. Pues ese es el apostolado de ejemplaridad. Me diréis, dice Santa Teresa, que no podéis vosotras ni tenéis cómo llegar almas a Dios. Esto ya al final de las moradas. Las últimas líneas de las moradas, cuando dice ya, he tratado de tales sublimidades místicas que éstas se van a creer que no hay que aterrizar. No, todo esto se traduce en salvar almas. Y entonces ella adelanta las objeciones que le pueden poner sus monjas y que diréis que cómo vais a poder si estáis metidas en clausura, que lo haríais de buena gana, como hacían los apóstoles, pero que no sabéis cómo. Y entonces le responde, dejado que en la oración ayudaréis mucho, no queráis aprovechar a todo el mundo, sino a las que están en vuestra compañía. Y así será mayor la obra, porque estáis a ellas obligadas. Pensáis que es poca ganancia. O sea, que Santa Teresa lo que explica es que el primer apostolado es ejercer la caridad con la que tienes a tu lado. Y eso luego se expande y dice, pensáis que es poca ganancia que sea vuestra humildad tan grande y mortificación, y el servir a todas y una gran caridad con ellas, y un amor del Señor, que ese fuego las encienda a todas, y con las demás virtudes siempre las andéis despertando. No será sino mucha y muy agradable servicio al Señor. Diréis que esto no es convertir, porque todas son buenas. ¿Quién os mete en eso? Mientras fueren mejores, más agradables serán sus alabanzas al Señor, y más aprovechará su oración a los prójimos. De manera que con la primera que tiene que ser usted ejemplar es con la que se sienta a su lado en el coro, o con la que está pared con su celda. La primera ejemplaridad es en casa. Porque la presencia de una religiosa ejemplar perfuma la casa entera. Decía la Madre Maravillas a sus monjas que en un convento ninguna monja es indiferente. O calienta el ambiente o lo enfría. Ninguna lo deja igual. Bueno, esta monja ahí estaba, no, o hizo bien o hizo daño. Una de dos. La mayoría hacen bien, como es natural. Pero que estén a la altura de su vocación. Dejar el buen olor de Cristo. Esa es la misión de la contemplativa. El buen olor de Cristo. Y a esos mismos benedictinos, hemos dicho antes, a locución, a los abades benedictinos, les dice Pablo VI, en el año 66. Parece como si os rodeara la incomprensión y os mortificara la soledad. Pero no es así. Cualquiera puede descubrir que habéis encendido un fuego, que vuestro claustro difunde luz y calor. Alguno se detiene, mira y piensa. Sois un reclamo para el mundo de hoy. Esto en el fondo el mundo lo sabe. Y hay como una difusión misteriosa del perfume y de la luz de los monasterios. Dice también Pablo VI, en esta ocasión, a las abadesas benedictinas. Lo anterior es a los abades benedictinos en septiembre del 66 y en octubre del 66 dice a las abadesas benedictinas que la vida claustral tiene una virtud singular de irradiación, como se irradia la luz, la música, el perfume. Ante todo, en la pureza y la belleza que deben ser estilo de vuestra vida claustral, no solo en su aspecto externo, sino también en el interior de vuestras personas y comunidades. En vuestra vida todo ha de ser limpio, blanco, sencillo, bello, de forma que resulte una especie de secreto. Vuestra vida ha de caracterizarse por el silencio, por el recogimiento, por el fervor, por el amor, y mucho más por el misterio de gracia a que os habéis consagrado. Belleza espiritual, ascetismo sabio, arte en cada acto del día han de transparentar vuestra vocación contemplativa. Y si es así, sabed que los muros de vuestras casas serán de cristal.
una emanación diáfana de paz, de alegría, de santidad, se difundirá en torno a los monasterios. Y el afán, el clamor, el remordimiento, la angustia, la cólera del mundo que os rodea han de sentir su influjo restaurador. En otras palabras, es preciso que vuestra vida de clausura sea lo que debe ser: perfecta, suave, modesta y floreciente, santa a su estilo, y emanaréis hoy también el prodigio del encanto místico. Los muros de vuestros monasterios serán de cristal. Solo saldrá de ellos luz, santidad, emanaréis perfume de evangelio. Ustedes tienen que ser apóstoles, no son cultoras de un narcisismo espiritual, de quien vive en una torre de marfil metida y se autocontempla y está todo el día puliendo su propio retrato. No, la contemplativa no es eso. Es una mujer volcada a las necesidades del mundo, para lo cual no tiene que saltarse sus rejas ni sus muros. No, contemplativas de Dios. Y entonces darse a los hombres y a la Iglesia, pero las necesitamos. Ni más ni menos, y más que nunca. Se lo decía Santa Clara ya hace 8 siglos, que sois sostenedoras de los miembros débiles y vacilantes de Cristo. Y hoy somos más vacilantes que nunca los ministros de Cristo, Los sacerdotes necesitamos ser muy sostenidos, sacerdotes en los diversos grados del sacerdocio, en los diversos grados. Así es que, si se lo dijo Santa Clara, con una expresión tan rotunda y tan breve hace 8 siglos, pues figúrese si la actualidad de hoy que tienen ustedes sigue siendo incontestable, rotunda. Sostenedoras, las que sostienen los miembros débiles de Cristo. Ese es su apostolado. Pues como el de la Virgen, decían antes, no sé qué, el otro día, ayer anoche, decía una de ustedes, es que para el sacerdote la Virgen es especial. Claro, los hombres somos siempre tontos y chicos, ni niños chicos. Necesitamos a la mujer, la figura de la mujer, de la madre. Y entonces también la contemplativa, la hermandad y la maternidad espiritual de la contemplativa es muy importante para los sacerdotes, para los seminaristas. Por eso es importante también que desde seminaristas capten esa importancia rotunda de la oración como lo que mueve la Iglesia, el amor. Así es que a imitar a la Virgen Santísima, que es la mujer que lo sostiene todo, la que nos alienta y la que cuando todo cae y se tambalea, ella permanece firme. Sean ustedes así porque la Iglesia de hoy las necesita.